Bien, entonces cuando estamos resolviendo un problema, es primordial que nosotros identifiquemos siempre qué parte del enunciado nos sirve para plantear el problema y qué otra parte nos sirve para construir o modelar la ecuación. En este ejercicio de resolver problemas, pues lo que tenemos que hacer es siempre identificar cuál es la variable de mi situación, de mi problema, y luego ver cómo esa variable puedo relacionarlo con el resto de informaciones que me brinda el mismo problema para poder construir una ecuación que me ayude a resolverla, ¿verdad? Entonces, si nos enfocamos acá y analizamos esta situación, nos están planteando un problema que involucra términos de división. Porque si observamos acá, ¿verdad? Nos dice que se divide, ¿verdad? O sea que ese problema involucra división. Ahora bien, como bien vimos en el otro problema, aquí dice que la suma de dos números, la suma de los dos números que se están dividiendo es 37. Entonces esa parte es la que nos va a servir a nosotros para poder plantear el problema. Y luego todo el otro resto que nos habla de todo esto, del mayor por el menor, del cociente, del residuo, pues esa parte nos va a servir a nosotros para construir la ecuación. Entonces, antes de pasar al planteamiento y el desarrollar toda la parte, quiero explicarles a ustedes cómo podemos nosotros plantear un problema que involucre división. Y en ese sentido, vamos a definir lo que se considera o se denomina el algoritmo de la división. El algoritmo de la división. ¿Qué nos dice el algoritmo de la división? Si nosotros dividimos un número entre otro, pues sencillamente vamos a conseguir otro número al que le llamamos cociente más un residuo. Entonces, ese algoritmo nosotros lo podemos expresar de la siguiente forma. Si dividimos un número D entre un número D minúsculo, pues eso nos va a dar como resultado un cociente más un residuo, pero un residuo que se escribe como una porción del divisor. Esa parte de acá nos va a servir a nosotros para plantear esta situación y para plantear cualquier otra situación que tenga que ver con división en ese sentido. Porque eso es lo que resulta cuando nosotros dividimos. Cuando usted divide un número entre otros, sencillamente observas que el número de acá arriba se llama dividendo. El número de acá, del denominador, se llama divisor. Y eso nos da como resultado un cociente, que a ese cociente se le suma un residuo como una porción del divisor. Entonces, si nosotros conjugamos nuestra ecuación en ese sentido, pudiéramos plantearlo entonces. Entonces, en los problemas, cierto es que muchas veces vamos a tener una especie de fórmula que nos va a ayudar a plantear el problema o a resolverlo, a modelar la ecuación. Entonces, en problemas que tengan que ver con división, recordar que esta es la fórmula que debemos de utilizar. El algoritmo de la división nos va a ayudar a modelar la ecuación de nuestro problema. Entonces, en ese sentido, como nos hablan de un número mayor y un número menor, pues sencillamente nosotros tendríamos que primero plantear alrededor de esto, que nos dice que la suma de los dos números es 37, poder identificar o poder plantear cuál sería nuestro número mayor y cuál sería nuestro número menor, para que en ese sentido pudiéramos entonces encontrar una solución para este problema. Bien, entonces esto lo voy a hacer aquí debajo. Vamos a poner primero planteamiento. Entonces, en el planteamiento, nosotros vamos a involucrar una variable x como nuestra variable. Que nuestra variable x sea siempre la cantidad más pequeña, como bien habíamos dicho, ¿verdad? La menor.
Entonces, si son dos números que sumados nos dan 37, pues uno de esos números puede ser x y que el otro número sea 37 menos x. Entonces, ahí pudiéramos plantear esa parte. Que un número sea x y que el otro número sea 37 menos x, porque si yo sumado me dan 37, ¿verdad? Pues ahí lo tenemos. Entonces sería 37 menos x el otro número. Entonces, en ese mismo sentido, ya pudiéramos decir cuál es el mayor de los dos. Pues obviamente este va a ser el mayor, porque si es esta parte la estamos denotando como la parte menor, pues sencillamente así lo vamos a considerar. Entonces, ese es el número menor y este es el número mayor. ¿Ok? Entonces, con esto ya pudiéramos nosotros plantear acá, porque dice ahora que vamos a dividir el mayor por el menor. Entonces, ahora la solución, nosotros vamos primero a modelar nuestra ecuación, sustituyendo aquí nuestras expresiones y luego despejar lo que queremos, que es x, el valor de x, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nuestra ecuación por acá va a ser dividir el mayor por el menor. Por tanto, el mayor es el dividendo y el menor es el divisor. Pues entonces, el mayor, que es 37 menos x, lo vamos a dividir por el menor, que es x. Y eso nos va a dar como resultado un cociente que vale 3 más un residuo que vale 5 como una porción del divisor que dijimos que era x. Entonces esa ecuación es una ecuación con fracciones, como ya la habíamos visto. Entonces sencillamente resolviendo esta ecuación nosotros vamos a poder encontrar la solución para este problema. Entonces en este caso pudiéramos ver que el MCD de la expresión es simplemente x. Pues entonces multipliquemos todo por x y vamos a ver ahí lo que sale. Entonces ahí sencillamente simplificamos, ¿verdad?, los denominadores. ¿Y qué nos resulta? Bueno, la expresión de acá, 37 menos x igual a 3x más 5. Sumamos términos semejantes. Podemos sumarlo a ambos lados. Restamos 5 a ambos lados. Entonces pudiéramos decir, restemos 5 y sumemos x. Pues entonces de ahí simplemente nos va a quedar 37 menos 5, eso 0, esto 4 y esto 0. Entonces 4x es igual a 32. Y ya de ahí podemos terminar de despejar a x dividiendo entre 4 a ambos lados. Y ya sencillamente pudiéramos decir que x es igual a 32 entre 4. 32 entre 4 sencillamente son 8. Y ya. Ese es nuestro resultado. Pudiéramos decir que 8 es el número menor. Y ya, como habíamos planteado aquí directamente, pudiéramos decir que entonces el número mayor es 37 menos 8. Entonces podemos decir, por tanto, conclusión, el número menor es 8 y el mayor es 37 menos 8, que son 29. Y ya, con eso se termina ahí el problema. Si comprobamos, evidentemente vamos a ver que si sumamos 8 más 29
Eso nos da 37. Y que si dividimos 29 entre 8, pues nos da 3 con residuo de 5. Pueden comprobarlo ahí para que vean qué tal.